lo que podría dificultar entonces a Núñez Feijóo lograr la mayoría. Al contrario, se celebra la capacidad que ha tenido Pedro Sánchez de lograr articular esta primera mayoría con miras también en la posibilidad de ser gobierno, y de esto hablamos con Pedro Soriano, columnista, colaborador del País de España, abogado. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenas, Lucía. Muy bien. Oiga, nos habíamos perdido porque yo había dicho cuando la última vez que conversamos lo entretenido que es seguir elecciones, lo entretenido también que es seguir las elecciones en España en este momento, y nos habíamos perdido mientras se articulan efectivamente las conversaciones en torno a generar alianzas que permitan a uno de los dos grandes partidos, ya sea el PP o el PSOE, ser el próximo gobierno, ¿no es cierto?, antes de ir a una nueva elección, que es la segunda posibilidad, que ninguno lo logre y entonces tengan que ir a una segunda elección. En medio de esto ocurre lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, que se logra demostrar que el PSOE de alguna manera articuló el gobierno actual una mayoría en torno a su candidata a dirigir el Congreso, y por el otro lado se fracciona la derecha, el PP con Vox. ¿Qué es lo que está pasando en España? Pasaron dos cosas distintas. En primer lugar, el Partido Socialista escogió una candidata muy adecuada para atraer el voto de los independentistas catalanes, porque Francina Armengol había sido presidenta de la región de la Comunidad Autónoma de Baleares. Francina Armengol habla catalán y ha estado gobernando precisamente con partidos nacionalistas mallorquines durante todos los años en que ella fue presidenta. Con lo cual ella ya tiene una cierta práctica y era una candidata especialmente adecuada. Por otra parte, para que el mensaje que el PSOE le quiso transmitir, sobre todo a los independentistas catalanes y dentro de estos especialmente a Junts, es que evidentemente para poder llegar a pactar una investidura había que pactar la presidencia del Congreso y la mesa, porque la mesa del Congreso es lo que en España decide qué leyes se tramitan y cuáles no. Y hubiera sido imposible tener un gobierno del PSOE, un gobierno de Pedro Sánchez, con una mesa controlada por la derecha. Claro. Y por otra parte, por parte del PP, ahí sí que parece que hubo un claro error estratégico por parte de Núñez Feijóo, que no pactó al menos entregarle uno de los 9 puestos en la mesa a Vox. Claro. Y como no lo pactó, Vox decidió votar a su propio candidato. Claro, definitivamente dejó a Vox fuera de la mesa. ¿Por qué pudo haber sucedido eso? Pues mire, Lucía, yo tengo la impresión a veces de que Núñez Feijóo no acaba de entender que ya no está en Galicia. Núñez Feijóo en Galicia ha gobernado siempre, durante todas sus legislaturas, con mayoría absoluta. Nunca ha tenido que pactar nada con nadie. Y yo creo que le falta una cierta práctica y no acaba de entender que para poder gobernar va a necesitar como mínimo a Vox. Claro. Y para eso tendrá que hacerle algún tipo de concesión. Y esta concesión, además, es que era una concesión evidente. En todas las formaciones de todos los parlamentos autonómicos en los últimos 2 meses, precisamente Vox lo mínimo que ha exigido siempre es participar en las mesas de los parlamentos autonómicos. Claro. Y era lógico que aquí pidieran lo mismo. Y lo más sorprendente es que Feijóo se declarara sorprendido de que Vox votara a su propio candidato cuando él no le había hecho ningún tipo de concesión. Claro, los deja fuera de la mesa. Por otro lado, se destaca una vez más, y esta fue casi como circulación de memes, la capacidad que tiene Pedro Sánchez liderando el PSOE para poder articular mayoría. Históricamente se ha escrito, además él ha escrito. ¿Cómo es esto de lograr articular y gobernar permanentemente? Habían algunos mensajes que decía: yo quiero tener en la vida que me resulten la mitad de las cosas que le resultan a Pedro Sánchez, y otros más, pero eso también, ojo, que puede ser exceso de confianza. A propósito de la decisión, primero, rápidamente, tras las elecciones municipales o regionales, decir: nos vamos a elecciones generales, creyendo que había una oportunidad de no seguir desangrando el gobierno. Y por otro lado, incluso tras haber acercado la brecha en las últimas elecciones ya con mira a formar gobierno, en una de esas va estrechando aún más el margen. Este es un primer punto a favor, la capacidad que tuvieron todos de articularse detrás del PSOE para lograr la Cámara, ¿no es cierto?, en el Congreso, la mesa del Congreso. Pero pudiera estar pecando de confianza quizás el PSOE. ¿Cómo ha visto usted la capacidad articular que han tenido estas últimas semanas?
Por una parte, estoy totalmente de acuerdo en que es admirable la cantidad de vidas que tiene Pedro Sánchez. O sea, los gatos tienen 7 y Pedro Sánchez ya va por la 12ª o por la 13ª. Es una cosa espectacular. Por otra parte, las concesiones que ha efectuado Pedro Sánchez para obtener la mayoría en la mesa son perfectamente aceptables. Se han efectuado 3 concesiones concretamente. 2 comisiones de investigación, una sobre un tema de corrupción y otra sobre unos atentados que se produjeron en Barcelona hace 6 años. Y la tercera era el uso de las lenguas del catalán, del vasco y del gallego en el Parlamento. Esas son concesiones perfectamente razonables. El problema va a venir ahora y ahí va ligado con lo que dice usted, Lucía, sobre el tema del exceso de confianza. Porque para la investidura, Junts particularmente, y arrastrando probablemente a Esquerra Republicana de Cataluña, va a pedir cosas que es muy difícil que se puedan conceder. Hay 2 puntos críticos, que son la amnistía para los líderes independentistas catalanes que están todavía huidos fuera de España, y el segundo punto es la posibilidad de un referéndum de independencia de Cataluña. Claro, el segundo punto es completamente inaceptable y le generaría una rebelión interna dentro del Partido Socialista a Pedro Sánchez. El primer punto, el de la amnistía, es un punto que también es difícil, se puede articular jurídicamente, es muy difícil y las consecuencias también desde un punto de vista político para el Partido Socialista serían duras. Porque no nos olvidemos, al PSOE le ha salido bien la apuesta y a Pedro Sánchez le ha salido bien la apuesta de adelantar las elecciones, pero no nos equivoquemos. El Partido Popular mejoró, o la derecha española en su conjunto, mejoraron en torno a 2,5 puntos con respecto a cómo estaban en las anteriores elecciones y se quedaron al borde de la victoria. Y fue precisamente por las concesiones efectuadas durante la legislatura a los partidos independentistas. Una concesión relativa a una amnistía a mí me parece que es tensar demasiado la cuerda y probablemente provocaría la derrota del Partido Socialista en unas futuras elecciones. Claro, eso es lo que tiene que verse de aquí a efectivamente un corto periodo, si se van a hacer esas concesiones previo a la posibilidad de armar gobierno, si se negocian posteriormente, aunque después le acusen a Pedro Sánchez de no cumplir su palabra, que es precisamente lo que lo tiene hoy con la negativa de algunos partidos todavía independentistas de darle efectivamente el apoyo, pero como usted señala, mostrar ese apoyo previo a la posibilidad de una segunda elección puede significar también no solamente la pugna interna del PSOE, sino que también la pérdida de votantes de la tradicional centroizquierda española. El lunes y martes se espera que el rey empiece a recibir precisamente a los partidos con miras a la investidura. ¿Qué debiera pasar ahí? Pues el problema es que el artículo 99 de la Constitución española no regula con mucha precisión lo que debería pasar allí. En principio, el señor Núñez Feijóo va a pedirle al rey que le conceda, como partido que ha obtenido más diputados, la primera oportunidad para formar gobierno. El rey no está obligado a hacerlo, pero tampoco está no obligado a no hacerlo. Pedro Sánchez inmediatamente después acudirá y le dirá que él, como se acaba de ver en la Constitución de la Mesa del Congreso, tiene como mínimo una mayoría potencial más evidente que la del señor Núñez Feijóo. Todo eso deja al rey en una posición un tanto desairada, porque haga lo que haga, va a ser criticado. Va a provocar... Sí, el rey en principio tiene que ser un actor neutral en nuestro diseño constitucional y en esta ocasión me temo que va a tener que tomar una decisión que va a tener algún tipo de componente político no neutral. Claro, efectivamente. O levanta la posibilidad a Núñez Feijóo de efectivamente avanzar en la conformación de un gobierno o no sé si lo tiene que decir públicamente. Ese datito me gustaría que lo entregara. Señala de alguna forma que ninguno de los partidos tiene hoy la posibilidad de avanzar en esa conformación de un gobierno. Difícil es que se manifieste a favor del PSOE. No. La Casa del Rey emitirá un comunicado una vez efectuada la ronda de consultas en el que dirá, habiendo efectuado las consultas, el candidato Núñez Feijóo se postula y el candidato Pedro Sánchez se postula. Y ahí es donde el rey puede decir, como la mayoría de los grupos parlamentarios que se han comunicado conmigo ya me manifiestan que no van a votar a favor del señor Núñez Feijóo, paso directamente al segundo y probamos con el señor Pedro Sánchez. Pero esa decisión
es delicada. Esa decisión es la que digo que el artículo 99 de la Constitución no tiene previsto esa circunstancia. En el año 2016 se planteó una circunstancia similar, pero con Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy lo que pasa es que declinó la posibilidad. O sea, fue a ver al rey y le dijo: Majestad, yo no tengo la capacidad de conseguir una mayoría del voto en el Congreso y por lo tanto concédasele la oportunidad a Pedro Sánchez. Pero no es lo que va a pasar en esta oportunidad con Núñez Feijóo, no, claramente no. Que no. Y difícil también el escenario para Pedro Sánchez, porque los grupos independentistas que pudieron darle el apoyo ayer no van a asistir a la reunión con el rey. Hay varios, al menos 4, que han declinado de participar de las reuniones con el rey, así que veremos también de qué manera toma eso el rey de España. Y por supuesto estaremos atentos y atentas a lo que pase la próxima semana y ver quién entonces se queda con la posibilidad de transformarse en gobierno o si avanzamos a una segunda elección. Muchas gracias, Pedro Soriano, desde España, contándonos sobre la competencia electoral que ayer dio un primer paso a favor del PSOE, ganando la mesa del Congreso. Que esté muy bien. Un placer como siempre, Lucía. Un fuerte abrazo.